Vale, pues empezamos ya. ¿Eso está grabando? Sí, vale. Vale, pues bueno, la presentación se llama Vision RAG, un nuevo enfoque basado en imágenes. Entonces, vamos a hablar principalmente de cómo hacer los RAG, usando ahora procesamiento de imágenes, no el método tradicional que se hacía con el OCR y todo eso, ¿vale? Entonces, antes de pasar a esa parte, vamos a definir brevemente lo que era el RAG tradicional, lo que era el OCR, ¿verdad? Para que los que no lo sepáis, pues porque lo entendáis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí 4 definiciones, ¿vale?, que se usan en el RAG tradicional, que es el RAG, son las siglas de Retrieval Augmented Generation, que es una técnica donde tú, un LLM, que puede ser ChatGPT o el que tú quieras, que no tiene tu información, tus datos, tú le añades tu información para que te responda en base a tu información, no en base a su entrenamiento. El embedding es, claro, al final lo que pasa es que todos los algoritmos de Machine Learning y tal, lo que entienden son números internamente. Entonces yo mi información, si tengo un PDF o si tengo un texto, lo tengo que convertir en un vector numérico y ese vector lo paso al modelo y sobre ese vector, sobre esos números, pues yo puedo preguntar, ¿sabes? Y ya me responde en base a eso. OCR son las siglas de Optical Character Recognition, que es que, claro, yo si tengo un PDF, el PDF tiene un texto, tabla, imágenes, pues yo anteriormente, sobre ese PDF, yo tenía que hacer como un escaneado, ir sacando el texto por un lado, las imágenes por otro lado, las tablas por otro lado, bla, bla, ¿vale? Entonces, bueno, era un poco más rollo porque había que extraer toda la información de manera muy ordenada y bien para que después el sistema lo pudiera entender bien, si no, no se hacía en condiciones. Y los chunks es a lo que yo me he referido antes, de que sobre el PDF, las diferentes secciones que yo voy extrayendo, el texto, las tablas y todo eso, pues hay que extraerlo de manera ordenada para que después el sistema tenga una coherencia sobre lo que yo le quiero preguntar. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un texto, un PDF que primero va una imagen, después un texto, después una tabla, lo tengo que sacar en ese orden y lo tengo que integrar en el sistema en ese orden para que después sea coherente las preguntas que yo hago sobre eso. Si no, no, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito más visualmente lo que se hacía. El PDF, HTML, Excel, bla, 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 en fin, el formato que queráis. El contenido, que aquí pone texto, pero puede ser tablas, listas, imágenes, lo que sea. Se sacan los pedazos de esos contenidos. Sobre esto se hace la representación numérica, que son los embeddings. Lo meto en la base de datos y ya puedo hacer las preguntas, ¿vale? Y el sistema me responde en base a eso. Y esto es un poco ya el sistema más completo. Yo tengo la pregunta de usuario, la pregunta de usuario se codifica en embedding, de la base de datos vectorial yo cojo lo que me interesa, ¿vale? Y ya tengo el LLM con un contexto, que es el texto o lo que sea que yo le haya preguntado, para que al final me dé la respuesta en base al texto o lo que sea que a mí me interesaba. Vale, entonces, bueno, vamos a hablar en primer lugar de los embedding monomodales y después de los multimodales, para que se entienda después, ¿vale? Un embedding monomodal o simple es que yo cojo un texto, el que sea, ¿vale?, y yo lo transformo en un vector. Aquí, por ejemplo, hay 2 componentes para que se pueda ver, pero realmente un vector puede tener 100.000 componentes, las que sea, según el modelo que estemos usando. Esto es para texto. Y esto es lo mismo, pero para imágenes, ¿vale? Aquí estamos usando un modelo de embedding que se coge las imágenes y las transforma en vectores, ¿vale? Cuando usamos los monomodales, la desventaja que tienen es que si yo codifico texto o codifico imágenes, solo puedo preguntar sobre texto o solo puedo preguntar sobre imágenes. No puedo hacer un cruzamiento para que sea más flexible, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto, que es esto, ¿vale? Y los multimodales es un nuevo sistema de vectores que han salido, donde yo, en el mismo espacio vectorial de números, yo puedo hacer la codificación tanto del texto que sea como de las imágenes, ¿vale? Lo cual es mucho más flexible, porque si yo, por ejemplo, le pregunto sobre esta frase de aquí,
un perro bonito me va a devolver este, ¿vale? Porque está entendiendo que cuando yo le pregunto eso, es relativo a esto. No me va a devolver el gato, por ejemplo, ¿vale? Que sería otra historia. Vale, entonces, siguiente parte. Bueno, esto sería un poquito como un ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un poquito de código, pero lo voy a explicar bien, para que se entienda. Esto es una imagen de un gato, ¿vale? Que la abrimos. Y estas son las queries que metería el usuario, ¿vale? Que es una foto de un gato o una foto de un perro. Vale, entonces, este es el modelo. El modelo se llama LIP. Hay muchos, este es uno de ellos, ¿vale? Le metemos dentro tanto el texto nuestro como la imagen del gato, ¿vale? Hacemos un proceso por el cual la pregunta de la foto de un gato ha tenido una probabilidad del 99% de que sea la foto del gato, ¿vale? Si le metiéramos la foto del perro, pues nos saldría el 99%. Saldría un número bastante inferior porque no está casando la información de la foto de gato con la pregunta del gato. Si os interesa, he dejado aquí las fuentes, ¿vale? Para que os podáis meter los artículos y está mucho más completo. Siguiente parte, bueno, el sistema que vamos a hablar ahora se llama Colpali-Holguin, que salió hace poquito, donde en vez de fotos de gato y perro, pues es ya unos documentos PDF que pueden ser todo lo complejo que vosotros queráis, ¿vale? Esta imagen está muy bien porque compara lo que yo he contado, ¿vale? Con el método de antes, pues había que coger el PDF, hacer el optical ¿vale? Y de aquí, pues sacar, esto es una imagen, esto es un texto, esto es un título, esto es un texto, esto es un título, esto es un encabezado, ¿vale? Había que sacar las diferentes cosas, después sobre eso hacer los embedding y eso después subirlo. Eso sobre todo tiene el problema de que si tú tienes un PDF muy largo y muy complejo, puede haber diferentes secciones que se le escape al modelo que tú estás usando. Y si te sube una información que es basura, es decir, si no está entendiendo algo bien, pues si tú le preguntas sobre ese algo, pues no te lo va a devolver bien, porque la información, o sea, digamos que el modelo no ha entendido bien lo que tú le estabas dando, ¿vale? La solución actual es mucho más simple y más eficaz porque en vez de tener que estar con la parafernalia esta, pues nada, me cojo el EDF entero, le hago la codificación entera como una imagen, ¿vale? Y esto es lo que subo. Y las preguntas yo las hago sobre esto, no lo hago sobre las diferentes partes, ¿vale? Y esto mejora mucho la calidad, digamos, del sistema en recuperación de información y mucho más preciso para el usuario, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay 4 puntos, ¿vale? El primero, nosotros cogemos una imagen, ¿vale? Que puede ser un PNG, un JPG. El PDF, eso sí, hay que coger antes el PDF y si tiene 100 páginas, pues hay que sacar 100 imágenes. Cada página del PDF hay que convertirla en un formato JPG, PNG o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, a cada una de esas páginas le pasamos una red neuronal, en este caso, ¿vale? Y la transformamos en un embedding multimodal, que es lo que yo he comentado antes, ¿vale? En este caso, el algoritmo de Colwin, que es el que estamos usando, genera un tensor. No me quiero poner muy técnico, pero bueno. Un tensor es un vector, o sea, una cadena de números, pero que en vez de ser un número, es un vector. Es un vector de vectores, o sea, como meter una muñeca rusa en todo otro, pues así. Entonces, bueno, lo que hace es que, básicamente, una imagen como puede ser esta, la divide en 731 cuadritos, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pues sobre todo esto, y a cada cuadrito le saca un vector de 128 componentes que representa la información visual que hay en ese cuadro, ¿vale? Entonces, al final, lo que vemos ahí es una representación completa de todo el PDF, ¿vale? Aquí, que se divide en 731. Este número es así en particular porque... Hola, bueno.
Porque la persona que ha creado el algoritmo de Colwen pues, ha decidido que lo va a dividir en 731 partes, con 128 vectores. Si usásemos otro, pues nos tendríamos que fijar muy bien cómo funciona. Porque a lo mejor en vez de 731, pues son 1000, son 200, o lo que sea, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, siempre que hacemos ingeniería y no hacemos nosotros desarrollo de algo concreto, hay que leerse muy bien cómo funciona, para que después lo que hagamos sea coherente con las instrucciones de la persona que lo ha hecho para que lo estemos usando bien, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decía, este proceso abstrae y simplifica todo el proceso del RAG tradicional con el OCR, ¿vale? Porque ya no hay que indexar, no hay que hacer el OCR, no hay que extraer información de chunks, no hay que organizar después esa información para que sea coherente con las páginas, ¿vale? Es mucho más fácil. ¿No hace OCR ninguno? ¿El qué? ¿Que no hace OCR esta? No. O sea, el OCR se hacía aquí para, digamos, hacer un escáner, donde tú en ese escáner, tú sacabas las diferentes historias que a ti te interesaban. Aquí no se hace OCR. Claro, que está interpretando imágenes y no considera si el texto o no te puede considerar. Efectivamente. Aquí digamos que se hace un poco a lo bruto de yo tengo esta imagen y la codifico como una imagen. Es decir, que si aquí tengo un texto y en el cuadrito este pues cae este texto, pues la imagen va a ser del trocito ese que tendrá un texto. Lo que pasa es que cuando yo cojo las 700 partes y las junto, o sea, las junto como un vector, pues eso tiene después la coherencia y el sentido de que representa toda la página, en vez de el sistema de OCR. Vale. Y bueno, una parte también muy importante es que hay menos propensión a errores en la pipeline, como estaba diciendo, pero a cambio hay que tener mucho control sobre los procesos de procesamiento de las imágenes. La imagen hay que convertirla bien, hay que saber PyTorch en este caso para saber cómo estamos procesando los puntos, ¿vale? Porque si hacemos mal eso, al final el resultado que vamos a tener es malo. Porque estamos procesando y generando una información porque después no va a ser coherente con el sistema que queremos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo he puesto un poco como por hacer énfasis en que las cosas nunca son mejores o peores, son según para el caso de uso que nosotros queramos conseguir. Si nosotros queremos hacer que esto sea más fácil con un procesamiento de imágenes, pues obviamente hay que entender nosotros o alguien tiene que entender de procesamiento de imágenes, porque si no lo que vamos a hacer es un churro. Dime. Una pregunta, si estamos trabajando con PDF escaneados, muchas veces los OCR no reconoce, de esta forma sí. Efectivamente. Sí. De hecho, si te metes en la página de Hudra, que es una base de datos vectorial, y hicieron una prueba, y ellos lo hacían con documentos del año 1800, ¿sabes? De máquina antigua, algunos ya súper deteriorados y todo eso, y le salía bien porque entiende el lenguaje que va por debajo de los escritos y todo eso. Dime. Y una pregunta, por ejemplo, interpretabilidad de gráficas, ¿esto podría interpretar gráficas, por ejemplo? ¿El qué? Me refiero, yo estaba pidiendo un PDF o una imagen 731 particiones, cuando le estaba preguntando con ChatGPT, no sé, cualquier cosa del propio PDF, específicamente una gráfica, la propia IA sabría interpretar esa gráfica también. Sí. ¿Sí? Es decir, ¿sabría detectar lo que es toda la gráfica o el recuadro donde se encuentra todo bien? Efectivamente. Porque sacas tú... Sí. Ah, Bueno, gráfica dentro del se refería a gráficas tipo plot. sí, claro, sí. De hecho, con el caso de uso que vamos a ver ahora, vamos a preguntarle en varias cosas al sistema que tengo montado y vais a ver cómo asimila perfectamente las imágenes y todo eso. Que esa es otra de las grandes limitaciones que también tenía el OCR. Que el OCR para el texto, las tablas y las listas, súper bien, pero cuando había una imagen, ahí eso ya era mucho más complejo porque a lo sumo lo que se podía hacer era pasarle una red convolucional y sacar un resumen, por ejemplo, de esa tabla o eso y pasarla a texto. Aquí no, aquí la codifico y pregunto y sabe.
Vale. De hecho, perdona José, Dime. de hecho, la demo que vamos a hacer es con un PDF que yo creo que no hay más complejo, vamos, con diagramas, con figuras, podéis saber que es un PDF muy complejo. ¿Vale? Entonces yo creo que tiene un montón de diagramas con procesos, con flujos y demás que funciona bastante bien. Sí, justo. Vale. Vale, voy a explicar brevemente lo que es el Vision LLM, porque lo que he explicado antes era el procesador de imágenes, por así decirlo, para subirlo a la base de datos, bla, bla. Y el Vision LLM es como la parte final del sistema, donde nosotros cogemos la imagen que sea, que puede ser esta, ¿vale? Que es de un perro, le metemos un prompt del sistema, que el prompt del sistema es una descripción siempre de la imagen. Le meto la imagen del perro, el prompt, y lo que te devuelve es, pues, eso, la descripción de la imagen, ¿vale? En la siguiente diapositiva se va a entender mejor todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto es como un esquema muy resumido de lo que vamos a ver en la demo y cómo funciona el sistema, ¿vale? Los PDF los convertimos a los PNG, como he dicho, ¿vale? Si hay 100 páginas, pues son 100 GNG en este caso. Le pasamos el procesador, vemos la representación numérica de cada imagen, ¿vale? No solo eso, hay que extraer los metadatos que a nosotros nos interesen, como por ejemplo el nombre del archivo, la página, ¿vale? Lo indexamos, ¿vale? Ahora hacemos la query de usuario, que va también con el procesador y si os fijáis, al final lo que conseguimos es un embedding que va al mismo espacio vectorial. Aquí yo hice la codificación de la imagen y aquí lo que hago es una codificación de un texto, pero como es multimodal, pues las dos van a compartir el mismo espacio. Ahora, la query de usuario va a la base de datos vectorial y me coge la página, en este caso el PNG, que más coincide con la consulta que le metemos. Esta imagen la metemos al Vision LLM, ¿vale? Que tiene el prompt del sistema como hemos visto en el caso anterior, y también le metemos la query del usuario aquí, ¿vale? Y con la query del usuario y la propia imagen, pues ya da la respuesta, ¿vale? Nosotros, digamos, el stack que vamos a usar para la demostración es el procesador de Colwyn, por un lado, el modelo procesador, una base de datos vectorial que es Qdran en este caso, que es una ya muy conocida, que se usa y eso, y el modelo de visión es uno de Google que se llama Gemma, ¿vale? Concretamente vamos a usar uno de 27 billones de parámetros, que si mal no recuerdo son 20 gigabytes, ¿vale? 20 gigabytes de modelo en este caso, más 15 gigabytes de Colwyn en este caso, pues habría que calcular una tarjeta gráfica que por lo menos tuviera 40 gigabytes de RAM para poder almacenar los dos modelos. Nosotros en este caso, como no tenemos aquí capacidad de computación para eso, lo que hemos hecho es que nos hemos conectado a un servidor cloud y por conexión SSH los recursos del servidor de GPU pues lo estamos usando aquí para poder hacer la demostración. Y nada, hasta aquí la presentación y pasamos a la demo, ¿vale? ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿O tú quieres? Sí, no sé si alguna pregunta. Hay gente que veo que está conectado en inglés. Please feel free to ask, answer in English. If you have any questions, don't hesitate. I think that before we jump into the demo, I think... Yeah, of course. Whatever you want. ¿Los modelos multimodales están disponibles en open source? Todo lo que vamos a ver en la demo, todo es open source. Entonces, Hugging Face, por ejemplo, Los que estamos usando, creo que están casi todos. Están en Hugging Face. Tanto el modelo de Colwyn como el de Gemma, en este caso, están los dos en Hugging Face. El de Gemma, en este caso, lo estamos usando con Oyama, que también es una fuente open source de los modelos. Pero en cualquier caso, todo lo que vamos a hacer aquí está hosteado en local. No hay ninguna llamada API, por ejemplo, a OpenAI o a Cloud o alguno de estos que intercambie. Sí, es un aspecto importante, ¿no? Porque muchos clientes... Para la gobernanza, privacidad, datos. Determinada información al cloud. Entonces, lo que queríamos demostrar aquí es que se puede hostear todo en local, ¿vale? Sin tener que hacer llamadas externas a APIs de pago, que es poner tus datos fuera del cloud tuyo, ¿no? De la infraestructura.
de la propia empresa. Entonces, bueno, todo esto se puede hacer, obviamente, con una máquina relativamente potente, ¿no? Con una buena tarjeta gráfica, porque al final usamos imágenes. Entonces, claro, sin una tarjeta gráfica buena tampoco puedes mover el modelo y todo esto que estamos hablando. Sí que es verdad que Qdrant tiene una versión, digamos, gratuita hasta cierto punto, ¿vale? Es open source hasta cierto punto, porque en la versión cloud de Qdrant creo que a partir de un determinado volumen De una capacidad que pagas. Tienes que pagar, ¿no? Por ese tipo de servicio, pero la verdad que funciona muy bien y da bastante espacio para... Y el cuello botella hardware será entonces la memoria, ¿no? VRAM de la GPU, ¿no? Habría que tener una tarjeta gráfica que por lo menos, sí, la que yo estoy usando aquí de Rampod, que es el servicio cloud, es una RTX 6000, ¿vale? Que eso en presupuesto, ¿cuánto será? No lo sé. No recuerdo el precio que puede tener eso. ¿5.000 euritos? O Sí, sea, por ahí debe un poquito menos. más o menos. ¿Sabes? Claro, obviamente, si tú quieres tener los recursos local, pues no puedes usar los recursos ni de Azure, ni de AWS, ni nada, sino que... Entonces, sí que es verdad que ahí lo que hacen muchas empresas que no tienen a lo mejor tantos problemas de infraestructura local y eso, es que simplemente se abren una cuenta en Azure AWS con los recursos allí y fuera. O sea, hay otra opción que es la solución híbrida, donde también puedes usar ciertos recursos de la nube, pero tú pones un cortafuegos, o sea, un sistema para que tu servidor local pues esté aislado de la nube, pero puedes usar también ciertos recursos de la nube. Y lo puedes monitorear, los logs de las IP y todo eso, para que tú veas que no hay filtración de eso. Pero al caso, que si tú quieres y pones presupuesto, se puede hostear en local, si no usa nube ni cosas. ¿Vale? Nada, si queréis pasamos a la demo. Dime. ¿Cuál era el algoritmo de Similarity Search para los tensores como son productores? Sí, lo que se hace aquí es igual que para los embedding tradicionales se hace la similitud del coseno, en este caso. Pues aquí es lo mismo, pero aquí lo que hacemos es que esto le hacemos un flatten, lo transformamos en una lista, que al final salen 80.000 componentes de vectores, ¿vale? Y tanto la query del usuario como lo que sacamos de aquí hace una similitud del coseno en este caso de las 8.000 componentes. Que ese es otro de los motivos por los cuales esto funciona mejor que el sistema adicional. Porque un modelo de embedding de OpenAI de solo de texto llegaba a las 3.000 componentes. Ahora aquí hay 80.000 componentes. Lo cual hace que la diferenciación pues sea mucho más eficiente. Porque sí. ¿No se hacen los chunks? No. Voy a volver. El sistema este es mucho más simple con respecto al estándar que pone el estándar que pone arriba. Entonces no ¿Qué? está trabajando con el AIN y lo Sí. porque además en cada momento. Claro, tú le das la ¿Para qué le interesa? Eso es. Mira, el chan es lo que hacíamos aquí, ¿vale? OCR, sacamos el encabezado, la imagen, el texto, el título, la imagen. Ahora aquí no. Ahora, en el modelo de Colgo, en este caso, lo que he explicado antes, esto se divide en 761 cuadritos y cada uno de esos cuadritos pues lleva asociado la información a la imagen. Si cae, por ejemplo, el cuadrito aquí, en esta sección de aquí, pues ese cuadrito tendrá este texto de aquí, pero ya codificado en imagen. Y después, cuando están todos, se liga como si fuera un pegamento y eso todo es lo que da la imagen completa, ¿vale? Es la información. Vale, pues llegamos hasta aquí. Vale. Y pasamos a la demo, que la tengo aquí. Las queries están aquí, ¿vale? ¿Quieres que os enseñe primero el PDF así un poco rápido? Sí, voy. Un poco la complejidad del Vale. documento así. No sé si lo tengo. No sé si lo tengo en descarga. Bueno,
es un PDF un tanto bueno, que como podéis ver, pues tiene imágenes, tiene texto, tiene historia, ¿vale? De un sector en particular, que es el de la automoción, y vuestra empresa de ciberseguridad de automoción, ¿cómo? Sí, Rafa, que trabaja Es de ciberseguridad aplicada a la automoción, ¿no? La ISO de la ciberseguridad aplicada a la automoción. Vale, pues eso, como podéis ver, es un PDF, bueno, de su padre y su madre, ¿no? Con mucha parte. Entonces, bueno. enseña, por ejemplo, algún diagrama del flujo que tiene ahí, del proceso. Veis que son un montón de imágenes con diagramas complejos, ¿vale? Con procesos, con... Ahí, por ejemplo, ¿vale? Esto se lo pasa a ChatGPT ahora mismo y no... Vale. Vale, pues yo he preparado estas queries, que tengo aquí la query y tengo la página a la cual se refiere, ¿no? Para verlo. La primera es de la página 63, que vamos a ponerlo. Vale, que es como un cuadrito descriptivo, ¿no? De ejemplos, riesgos, de todo eso. Vale, pues le lanzamos la query, vamos aquí. Cuando le preguntas, ¿tienes que preguntar por una página en concreto? No, o sea, tú le tienes que lanzar la pregunta que tú quieras en relación a la página que tú quieres que te devuelva la respuesta. ¿Vale? La primera página. No, o sea, vamos a ver. Es decir, yo, por ejemplo, le quiero preguntar sobre esta página, ¿no? Que pone Street Example, ¿vale? Entonces, mi pregunta ahí, por ejemplo, es... Espera, voy a coger la primera que la tengo por aquí. ¿Qué sería esta? Le digo Street Example. Describe and analyze the chart, ¿vale? Entonces, esa es como la referencia que tiene para buscar dentro de todas las páginas de eso. Sí, entonces, bueno, la vamos a poner y vais a ver lo que sale. Vale, lo carga el sistema, saca la imagen, ¿vale? Y ahora genera la respuesta, que la vaya. O sea, al final no hay que explicar en la página dónde está exactamente, porque la gracia del sistema es que lo encuentre solo, pero sí, claro, tiene que haber una referencia a la información que estás buscando, y ahí he puesto el título, ¿no? De la diapositiva está en cuestión. Aquí, por ejemplo, pues está la descripción del chat, lo cada uno. Y te dice, mira, la gráfica está organizada en 4 columnas. Scheme, Thread, Definition y Example, que es lo que por aquí. Ahora, si nos metemos a detalle, dice análisis detallado de cada fila. Confidencialidad, información, el disclose información, ¿no? Y aquí, pues va dando cada una de estas secciones la detalle. ¿Vale? No sé si se ve bien, se verá regular a lo mejor. Vale, sí, que es lo que decimos antes, espérate. Estos rollos que tengo que estar ahora así. Pero bueno. ¿Vale? Pero bueno, en fin, que hace como la descripción de lo que ves. ¿Vale? De hecho, hay una descripción bastante detallada de qué información contiene cada columna. ¿Vale? Sí, esto después... Dime, sí. No, digo, esto después tú con el prompt del sistema pues lo puedes manipular como tú quieras. Le puedes decir, mira, no me des tantas explicaciones, que la respuesta sea concisa y eso, ¿sabes? Ya esto es lo customizable que... O la salida también, ahora mismo está dando un texto plano, ¿vale? Pero esa salida puede ser un JSON o puede ser un Excel o... un Markdown, lo que tú quieras. Vale, a ver la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer a lo mejor un ejemplo si para que viene todo el PDF?
overview. ¿Cuál? Por ejemplo, algo generalista del PDF, ¿sabes? En vez de estar yendo a una gráfica específica, como preguntarlo, mira, ¿de qué va el PDF? ¿Sabes? Y entonces que te vaya explicando en base Vale. Lo que tienes que tener en cuenta es que funciona esto por página. Lo que está indexado son páginas. Es decir, el sistema está montado para que tú preguntes a nivel de detalle más de eso. Es decir, yo le puedo preguntar eso, le puedo decir, oye, dime un overview de eso. Desde la página 1 hasta la página tal, ¿no? Claro, te podría dar un overview de cada página y sobre ese overview general tú le podrías decir que te diera un resumen. Sí. Pero ahí es el algoritmo del DAG. Ahí lo que pasa que pasa eso, en los metadatos le tengo que indexar el número de páginas en particular y montar un sistema un poquito más complejo para que extraiga esas páginas como los metadatos y me saque todas las páginas. Y sobre eso haga un proceso iterativo para poder sacar eso. La demo esta está montada para preguntar sobre páginas, sí. Pero se podría hacer si quieres que haga, por ejemplo, un análisis de un PDF muy extenso y quieres que puedes ordenar cronológicamente los eventos que hay en las 100 páginas de PDF, por ejemplo, o algo así. Sí, No, es como una analista del PDF. sí. Eso se podría hacer. Se podría hacer, pero hay que indexar un metadato en particular, el número de páginas, en este caso otro indicador, para que el sistema, en vez de analizar solo una, pues analice una, otra, vaya sacando resultados de cada una de ellas y después haga el resumen. Sería un poco la lógica del sistema. Una pregunta, porque eso al final está atacando el programa por parte y está haciendo un poco la integración de la información, pero si lo que tiene un tensor a partir de una imagen, que es el más cercano, el más similitud, a la pregunta, lo que tú quieres buscar, visto que la primera dimensión tiene un solo elemento, la primera dimensión, porque es una sola página. ¿Sería posible inyectar ahí un solo tensor todas las páginas? Sí, la primera, o sea, la representación que hemos visto antes, que ponía 1.761.128, ese primer elemento que estamos trabajando sobre 1. Pero, claro, nosotros también podemos hacer que en vez de 1 sean 100 y que el proceso vaya iterativo en... O iterativo, ¿no? Cuando aplanas, al aplanarlo va a ser un vector mucho más componente, pero igual puedes calcular la distancia también y tienes en cuenta todas las páginas. Eso es. Ahí lo que habría que tener cuidado es con un desbordamiento de memoria, porque hay que tener en cuenta que si una página son 80.000 puntos, si tú haces un aplanamiento sobre 100 páginas, hay que multiplicar 80.000 por 100, son 8 millones, ¿vale? Entonces sí se podría hacer, pero habría que tener en cuenta eso en el dimensionamiento del sistema para que no te diera un out of memory, se suele decir. Se podría hacer tanto así como por proceso iterativo. Eso. El proceso iterativo tampoco tardaría demasiado porque tú puedes hacer una paralización. Pues, en vez de tener que estar uno otro, puedes usar, por ejemplo, Ray, que Ray es un frame para paralizar en GPU, y nada. Monta 50 nodos y lo haces así y después te sacaría lo que sea. ¿Vale? Vale. Yo tenía aquí 5 cuestiones. Si queréis, vemos las 5 o sigo, ¿no? La de los procesos donde explicaba el orden de los procesos y demás, es más interesante, creo que es la segunda, ¿no? Overview of interaction between oven supplier, analyzing the workflow from the beginning to. Y luego, tú preguntaste la de esta para que sacara particularmente o no, ¿vale? Ok. Vale, este segundo sería de la página 38. Que la página 38 no vemos. Este sería, ¿vale? El sobre el cual queremos hacer la pregunta.
¿vale? No estoy comentando el código porque como lo voy a subir a GitHub, ¿vale? Quitando las partes más confidenciales de las contraseñas, el documento vuestro y tal, pero lo que es el código agnóstico al ejemplo lo voy a subir para que lo podáis ver, lo podáis tocar, quien se lo quiera dejar de todo eso, ¿vale? Vale, esto va a tardar un poquito. Vale. Ha sacado bien la página, ¿vale? En este caso, y ahora pues vamos a ver la respuesta. Esto estaba ya en grande, ¿verdad? No sé si se ve más o menos... Bueno, espera. Ahora. Vale. Aquí le hemos preguntado sobre el flujo del proceso del diagrama, de principio a fin, ¿vale? Pues empieza por el concept phase, que es esto de aquí, y él comenta también todas estas cosillas de aquí, ¿vale? Que es la que pone aquí. La siguiente parte es design phase, que lo pone como número 2. Vemos que está aquí. La tercera parte es implementation phase. La he sacado aquí. Pues la cuarta, integration and B and U phase, que sería esto de aquí. Y la quinta, operación de mantenimiento, incidencia y soporte, que es la esta. Vale. Entonces, bueno, ha interpretado bien la orden que le hemos dado para la respuesta que nos da, ha sacado los pasos de estructura. ¿Vale? Y bueno, esto ya es el verbose que se le dice del sistema. Vale, Se mapea bien, analiza bien los diferentes pasos, ¿no? Simplemente visualmente analizando la imagen. O sea, analiza hasta el orden, la descripción de cada paso. Lo de la descripción no la vamos a leer entera, pero está bien descrita, está asociada a cada fase, ¿no? De ahí del diseño a la interpretación. Sí. Podéis hacer una interpretación, ¿vale? De ese diagrama. Lo que podéis hacer cuando suba el código a GitHub, os lo descargáis, subís vosotros un PDF que sea más o menos también complicadito y hacéis las pruebas con vuestro PDF. Y los resultados deben ser similares, ¿vale? Para lo que estamos haciendo. La tercera pregunta es de la página 29, que nos venimos aquí. ¿Vale? La página 29, bueno, pues es un diagrama con mucha historia aquí, ¿vale? Y nosotros lo que queremos son los que pone Risk Assessment, que son como esta parte de aquí, ¿no? De eso. Entonces, bueno, la pregunta es, de los estándares de bla, 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 ¿vale? ¿Cuáles de esos estándares están related a Risk Assessment? Luego, aquí tendría que hacer como una identificación visual de cuáles de esos círculos son de esa categoría. ¿Vale? Saca bien la imagen en este caso y ahora vemos la respuesta. Vale, y dice, los estándares relacionados a Risk Assessment son Tura, Octave y Heavens. Que nos venimos aquí, Tura, en este caso, Octave y Heavens, que es lo que pone Risk Assessment. ¿Vale? Y adicionalmente, pues bueno, ha incluido esto que es como más secundario, pero lo importante son estos de aquí. Esto obviamente, otra cosa que también es importante, que nosotros estamos haciendo estas consultas sin meter información adicional que sería importante, ¿vale? En el caso que nosotros estamos haciendo para un proyecto Habemos, es sobre Annual Report de empresas financieras, ¿vale?
Entonces, ahí el sistema va muy fino porque hemos hablado con los especialistas del sector en este caso y habemos información metida en el sistema para que sepa también todas las casuísticas de este informe pertenece al sector europeo, este no sé qué, ¿sabes? Entonces, pues el ELEN está mucho más especializado en eso. Entonces aquí, si tuviéramos una información más experta metida aquí, pues las respuestas serían mucho más al punto, ¿vale? De las cosas, no serían tan... O sea, es correcto lo que da, pero ya tendría una información previa para que él supiera cómo actuar, según el tipo de casuística. Si esa información estuviera en el PDF en algún sitio, sería capaz de... ¿El qué? Si esa información estuviera en algún sitio, por ejemplo, de Heves, ¿no? Dime, háblame más de Heves. Si pudiera pensar en la página, no sé, imagínate que fuera la página 44, página de la 46 a la 48, habla de Heves. Para que te dijera ya todo de corrido y, yo qué sé, pudiera de esta parte del diagrama, pues sí. un poco qué es lo que es, ¿no? Pero tú tendrías que ir saltando de página en página. Yo creo que esa sería la clave para, o sea, para este tipo de documento concreto sería para eso. Tú ves un diagrama y con este diagrama de dónde tira, porque este diagrama no lo llaman en 4 páginas y después dentro de 6 páginas se vuelve a esto y si todo eso se pudiera tener a la vez, después pudiera visualizar eso realmente es el... O sea, Vale. Sí. título cuando tú vas a hacer eso te lo dan, ¿no? Ahí habría que enriquecer el sistema, como decía antes, con metadatos asociados al GDF, con el PRON del sistema, ¿sabes? ¿Qué mecanismo utilizarías? ¿Cómo enseñarías al modelo toda la información que tiene el PDF para que pudiera hacer todas estas llamadas? O lo que me está diciendo, la base de datos de análisis financiero yo ya la tengo. Entonces, Sí. si un PDF equivalente se lo pusiera con esa base de datos, con esa información que yo ya he enseñado, la respuesta sería mucho más compleja. ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso para que Vale. haga sobre sí mismo o qué es lo que le tendrían que dar para que pudiera dar una respuesta más compleja? Vale. Son dos cosas, diferencias. Obrusa. Sí, sí. Vale, no. Por un lado, tú le tienes que asociar unos metadatos, que eso ayuda al proceso de la base de datos a ser filtrado y a que te dé la respuesta buena. Nosotros, por ejemplo, para el caso de las empresas financieras, nosotros hemos, ¿cuántos? 80.000 puntos. 80.000 puntos subidos. Claro, pero ahí la clave para después hacer el retrieval, es decir, que el sistema te devuelva lo que tú buscas, de varios documentos o de varias páginas, es metadata muy bien. Metadata es asociar datos a esos documentos. De forma que cuando el sistema te devuelve, nosotros hacemos un filtrado por esos metadatos. Por ejemplo, en el caso de los informes financieros, que como comenta José, nosotros tenemos una batería de indicadores, o sea, de metadatos, perdón, por cada documento, ¿vale? Que nos ayuda a la hora de hacer esa pregunta al sistema. El retrieval que te hace es de varios documentos. Por ejemplo, si preguntamos sobre Adidas, cuando el sistema recupera el dato Adidas, descarta ya todo lo demás que no tiene que ver con Adidas. Por ejemplo, los informes financieros, que la regulación en Europa es diferente a Estados Unidos, filtramos también por región. Entonces, la respuesta que te va a dar va a ser en función de la región donde está esa compañía, esa empresa en concreto. O sea, ¿cómo se puede hacer aquí? La cuestión es que, claro, es un ejemplo muy rápido, hemos cogido, hemos subido el PDF y a correr, pero claro, la clave está en metadatar muy bien para que después el sistema de retrieval funcione y funcione. Una pregunta que podemos hacer nosotros, por ejemplo, es, de todas las empresas que pertenecen a Alemania, ¿cuáles tienen tal número de empleados o net sales o así, ¿sabes? Y ya con esos metadatos el sistema va en orden, recupera la información y te devuelve la respuesta final, habiendo procesado ya todo eso información. Eso por un lado. Y luego, la información añadida del sistema que el otro decía es, como nosotros para nuestro caso de uso de los informes financieros había que meter un montón de fórmulas, indicadores, que son de los analistas financieros que hacen muchas cosas, muchos ratios y cosas, pues nosotros lo que hacemos es que describimos un script o todo lo que sea, donde metemos todas esas fórmulas, todos esos indicadores, ¿vale? Lo tiene dentro del PRON del sistema, entonces, ahora si me voy, por ejemplo, a la página de Adidas y yo le pido que me calcule, por ejemplo, el current ratio, que es net sales entre no sé qué, no sé cuánto en jorobe, cojo la información, sabe hacer eso y me devuelve la información basada en lo que es. Entonces son esas dos cositas, los metadatos por un lado y después el enriquecimiento del sistema, para que el sistema sea más personalizado a
a lo que cada uno quiere. Aquí obviamente lo que decía Juan, que es una demo, hemos hecho una cosa bastante generalista en ese sentido. Sí. Aquí lo chulo sería que cogiera así, el events, y además el events en este mismo documento aparece más del proceso, porque no es solo un risk assessment, tiene varias implicaciones más en un momento de desarrollo. Sí. Sí, se podría hacer perfectamente. Simplemente hay que customizar un poquito más el... Sí. Aquí el potencial, sobre todo, lo que queríamos mostrar es el hecho de que bueno, que una imagen que es un poco así más rarilla, eso lo vale. Ni de broma, esto no se puede hacer. No se puede hacer porque es que ya en cuanto hay una imagen ya empiezan los problemas, ¿vale? O lo que podría hacer en todo caso es coger la imagen y sacarte un resumen en texto de esa imagen. Que no es algo tan sofisticado como hacerlo sobre la imagen directamente, ¿vale? Lo que se hacía hasta hace poquito es, si se veía un documento, por ejemplo, y había una gráfica, me lo invento, una gráfica donde ponga número de unidades vendidas sobre los años que pasan, ¿no? Y hay una tendencia. Lo que hacía los modelos de antes era coger esa imagen y sacar un resumen por escrito. Decía, en esta gráfica se representa el número de imágenes vendidas, como no sé qué, no sé cuánto vamos a hacer. Se puede ver que la evolución temporal es eso, pero no era la imagen, era un resumen en texto de esa imagen, para que tú eso de alguna manera lo pudieras usar después, ¿vale? Entonces, bueno, esto representa pues, un adelanto bastante grande respecto a lo anterior. Vale. Es una idea, la precisión del sistema que teníamos, hablamos de un 70%, el anterior, ya estamos casi en un 90%, al sistema actual. Sí que es verdad que siguen existiendo la posibilidad de hacer fine-tuning y otras cosas. El fine-tuning es, si yo por ejemplo estoy usando este modelo que es Colwyn, que es bastante general, y aquí está sacando las cosas bien, ¿no? Pero vamos a ponernos que sería otro PDF de un dominio mucho más en particular, que no lo supera el entrenamiento de Colwyn, en este caso, ¿no? Pues se podría coger esas imágenes y el modelo de Colwyn entrenarlo en base a esas imágenes más concretas, ¿sabes? Y entonces ya estaría especializado en eso. Eso no se suele hacer normalmente porque requiere mucho esfuerzo computacional, el volver a coger toda la red neuronal, ¿sabes? Esto y entrenarlo en base a unos parámetros. Eso solo se hace cuando es un caso muy en particular que el modelo por sí mismo no tiene esa información y hace falta para un sector. No sé si tú conoces a alguien que hubiera hecho fine-tuning para dónde. Bueno, la industria farmacéutica lo está haciendo, o sea, dependiendo del sector, claro, al final son modelos generalistas, entonces muchas veces lo que interesa es que sea un dominio específico. Entonces, el sector de la automoción seguramente tenga sus propios modelos y demás, porque al final, claro, cuanto más generalista es el modelo, pues más le puede bailar a la hora de dar la respuesta, ¿no? De cosas más concretas, claro. Pues claro, sobre todo si quieres ir a muy fino, como un sector muy específico, que al final lo que interesa, pues lo suyo es hacer el fine-tuning, claro. Como aplicación es como aplicación en un caso de uso. Entonces, lo que requiere, como estaba, que es toda la información, todos los PDF que se ha generado en esa empresa y analizarla. Eso es lo que se requiere. Por ejemplo, en empresas financieras que estoy haciendo. Yo creo que lo que hacen es analizar todos los PDF que tienen, tanto los antiguos que se hayan ido escaneando, como el OCR, como los nuevos que hayan ido generando todos los empleados y que sean a partir de un Excel, a partir de un Word, que hayan hecho un PDF. El caso de uso de los informes financieros es un poco particular, ¿vale? Es una de la universidad, ¿vale? Que trabaja con esta información, los estudiantes y no solo los profesores y demás, porque son informes que publican las empresas de forma anual o cada cuatrimestre, ¿no? Son informes en los que los investigadores tienen que descargar el PDF, buscar por determinados indicadores o datos que les interesan, por ejemplo, el número de empleados, es que hacían find and search, número de empleados, lo vuelcan en Excel,
¿vale? Y van apuntando. Luego calculan, en función de los ratios y los indicadores, las fórmulas que tienen ellos, pues van a su Excel y calculan basado en la información que han extraído del PDF. Claro, es un trabajo de chino, súper manual, ¿vale? Entonces, claro, con este tipo de sistema, para el caso de cualquier otra empresa es lo mismo. En vez de tener que ir a PDF a PDF, descargarlo, analizarlo, buscar lo que necesitas, preguntas simplemente al sistema. Y en este caso, además, nosotros aplicamos la fórmula ya directamente que quiere el cliente. El sistema ya está, dentro del sistema, el backend de ese sistema ya está la fórmula, entonces de forma que da directamente la respuesta. Y le permite incluso comparar entre varias empresas. Pero en ese caso que tú dices, creo que porque como es de investigación, ¿no? Lo que dentro del sistema imagino que tenéis algún enlace, algún hipervínculo que vaya a un enlace y descargue directamente los PDF de esas empresas, ¿no? Que claro, nosotros... Pero si es, pero en un caso que es una empresa, no sé, en un caso no sé. Yo tengo un montón de documentos, yo tengo un montón de documentos. Eso o sea, como tú descargas un PDF o generas un PDF, al final te pierdes el datos que tienes, ¿no? Entonces, tú quieres saber qué es lo que tienes ahí en esos datos. Eso te sirve claro, para es que buscar. pasa... Yo una pregunta que yo quiero saber, pero muy sencillo. Bueno, eso de los informes, no informes, ¿no? Un informe de contabilidad. Vale, pues, en 2010, pues me buscarán entre todos los PDFs que hay ahí. O sea, totalmente, o sea, pero claro, el paso previo de cogerse toda la información que tiene la empresa, el PDF o el formato que sea, transformarla, como ha explicado José, en el sentido que hay que crear los embeddings, almacenar todo ese conocimiento, los metadatos importantes también. En la base de datos vectorial, en Cudra en este caso, y otras, ¿vale? Pero en Cudra lo hacemos nosotros, y una vez que tienes eso, ya luego puedes conectar todo el sistema, el LLM que tú quieras, para hacer las preguntas, pero claro, tienes que crear esa base de datos de conocimiento. Claro. Pero la gracia de esto, en vez de coger ese PDF y parsearlo, sacar texto y no sé qué, no, tú le pasas las imágenes y trabajamos sobre la imagen. Cada imagen que se usa. Sí, que tú le pides a la empresa, Claro. venga, 60 recursos humanos. El problema de los CR, sobre todo, lo que le pasaba es que era una pipeline de muchos pasos. El modelo de CR, el chunking, ahora saco el chunking, lo tengo que vertir a un JSON. Ahora, de ese JSON yo tengo que sacar cómo lo estructuro. ¿Vale? Con ese sistema se podría reconocer cada PDF y pasado a ser más efectivo, ¿no? ¿El qué, perdón? Si tienes un texto en una página que sea todo de texto, aunque lo hagas con este sistema, cuando ya lo convierta a texto y te diga esto tiene esto, pues tenerlo de esa manera es más efectivo que tener que volver a hacerlo de las imágenes, ¿no? ¿O no? ¿Lo puedes reformular? O sea, repítelo por favor. Tienes un texto, una imagen, pero es un texto. Sí. O un PDF que contiene texto. Vale. Lo está interpretando como imagen. Digo que una vez que ya sepa lo que hay ahí, teniendo el texto, ¿para qué quiere estar haciendo la conversión? ¿No? Digo que los textos, lo suyo es convertirlos a OCR de esa manera, ¿no? ¿O no? Depende. No sé cómo lo llamas OCR o cómo se llama. Sí, OCR. El layout recognition OCR. Depende mucho del caso de uso. Es decir, si, por ejemplo, hemos conocido nosotros a una persona que tiene un sistema de RAG del BOE, del Boletín Oficial de Estado, ahí son los textos. ¿Vale? Si tú tienes si tú sabes que tu dominio de información va a ser solo texto, pues haz el OCR. Normal, ¿sabes? Sí, pero yo me refiero a que las imágenes, tú tienes imágenes de gráfico, pero aquí tienen 4 páginas de texto. Sí. Como tú me estás diciendo ahí, siempre estás cogiendo las imágenes por trocitos, pues a lo mejor me interesa más que coger. Tú dirías cómo hacer un sistema híbrido, ¿no? Claro, híbrido, ¿no? Vale. Hay que tener cuidado porque no se puede mezclar las churras con las menín. O sea, me refiero. O sea, si tú. Lo entendí. Sí. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una representación de imágenes, que es lo que yo he comentado, que a fin de cuentas es un tensor con eso, un embedding de un texto no es un tensor, es un vector. ¿Vale? Entonces, llegado al caso de uso se podría hacer, pero habría que tener mucho cuidado en poner un sistema previo, que a lo mejor por reconocimiento de píxeles o lo que dijera, y dirá, mira, he reconocido que esto es un texto, y en vez de tirar por el sistema de imágenes, pues tira por el sistema de OCR y saca eso. Saca la información e incorpórala. Sí, como texto. Sí. Pero no se me ocurre un caso de uso que pueda justificar ese. Yo creo que no, vamos. No sé, no veo un caso de uso ahora. En fin, que al final se puede montar.
tocar, ¿no? Abrir un sistema libre se podría hacer, pero... Se podría hacer, Pues pero... muchos textos y 4 imágenes de gráficos, pues a lo mejor te interesa más eso, ¿no? Digo yo. O Mira, lo digo por ejemplo, temas de construcción. Yo me dedico Sí. a de construcción. Hay mucho texto, mucha memoria de Sí. los gráficos, me enfoco. pero ahí lo que pasa es que te interesa hacer lo que yo dije antes, que es esas imágenes. Si tú solo tienes 4 imágenes, pues le pasas a una red convolucional que te saca una descripción en texto de esa imagen. Te quedas conexionado, ¿no? Todo Eso es. todo texto. Eso es. No pierdes esa información porque Sí, pero la sigue. en un plano de una casa o de un edificio, no sé qué, tú le puedes estar preguntando en un momento dado cuánto mide tal cosa. cuánto Si es un plano, o sea, si tú quieres sacar la información de un plano, hay que hacer esto. No se puede hacer OCR. Sí, habría que, pero por eso te digo que es un sistema como mixto, porque tienen una alta cantidad ingente de memoria, de texto, y después un documento que es de plano, otro documento que es de iniciales, otro documento... Claro, en ese... Habría que hacerlo por parte, ¿no? En ese caso sí justificaría el uso. Ahí lo que se haría sería hacer un sistema de reconocimiento de píxeles de las imágenes, o sea, del PDF descompuesto en las páginas o los PNF. Cuando compones en páginas, y ahora cada página le haces un tratamiento. Sí. Tú lo dices texto y este va a imagen. Efectivamente. Ahí lo que pasa es que habría que crear 2 colecciones diferentes. O sea, en la propia base de datos vectorial habría que hacer una configuración de multivector, que es esto, y luego aparte habría que hacer otra colección de embedding plano, que fuera el texto. ¿Vale? La ventaja que se me ocurre es que ocuparía también menos memoria en la base de datos. ¿Vale? Porque no estoy forzando que todo sea imágenes, ¿vale? O sea, eso sería un caso de uso que a lo mejor sí tendría sentido. A la hora de preguntar, en ese caso, sería lo mismo. Preguntarían a la misma. O sea, si haces una pregunta, te puede llevar de la misma base de datos, aunque esté dividida. Sí. Lo que se haría en ese caso es que tú construyes una colección de vectores compuestas, que se llama, donde yo tengo en el mismo segmento de la base de datos la representación de la imagen, que sería esto, y la representación de texto pues, por otro lado, ¿vale? Yo hago la query sobre o sea, ahí habría que hacer una cosa. La query que tú lanzas tiene que ir en paralelo por 2 procesadores. Una que la proyecta para el espacio de las imágenes y otra que la proyecta para... No, es una sola pregunta. Eso es, pero esa sola pregunta, la transformación numérica, tiene que ser por el embedding de texto y por el embedding multimodal, ¿vale? Van las 2 y lo que pasaría, si tú preguntas sobre texto en este caso, en la multimodal no habría nada, no devuelve nada, no habría problema, te coge el texto, se juntan las 2 y eso es lo que te devuelve al final como respuesta. Sería cómo se manejaría ese caso. Vale. Pasaba a la siguiente pregunta, que es esta, que es de la página 74. Vale. Que aquí está el diagrama este, ¿vale? Entonces lo que le vamos a preguntar es cuáles son los pasos previos a Risk Treatment Decision, que sería este último de aquí, ¿no? Ah, no, me parece que ya lo he puesto, sí. Bueno, no lo voy a cargar. Bueno, hacemos la pregunta. Vale, ahí la encuentra bien, como ven. Y la respuesta empieza aquí. Vale, y bueno, based on the diagram, bla, bla, the simplicity in R, asset identification, que es este de aquí, 3D scenario identification, este de aquí, impact rating, uy, sería este de aquí,
Attack Path Analysis, que sería este de aquí. Attack Feasibility Rating, que sería este de aquí. Y Risk Determination, que sería este de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ha hecho un buen trabajo, digamos, en identificar esas partes. Vale. Y la última pregunta es de la página 125, lo voy a sacar. Vale, que es todo aquí, ¿no? Que tiene tanto texto por un lado como una imagen. Curiosidad, porque el sistema ahí con eso. Sí, algo así. Es decir, le he dicho... A ver, vamos a poner. Vale. Vale, me saca bien la esta aquí, vamos a ver puesta. Overall, the imagine the piece a complex setup of electronic hardware, cables and computer equipment, bla 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 bla. Key components, multiple Dell laptops, que bueno, es lo que está por aquí, ¿no? Complex circuit board electronic device, extensive wiring and connection, and test equipment. Es lo que ha visto ahí, ¿vale? Y como no le hemos especificado solo imagen, sino que coge todo, en este caso, si eso a veces, pues también te da claro, lo de aquí, ¿vale? Nosotros hicimos la curiosidad de preguntarle también si lo veían desordenado, ¿vale? ¿Esto te parece desordenado? Y dijo, sí, es un desorden total. Pero en ámbito de ciberseguridad, pues puede ser a veces normal tener eso montado porque tiene que tener muchas conexiones, muchos cables, los switches, en fin, ¿sabes? Bueno. Y nada, hasta aquí sería la demo. Estas son las 5 preguntas. Si vosotros queréis formular alguna más, de alguna página o lo que sea, se puede hacer. Ah, sí, eso sí. Vale. Ok. Pupo. No sé si el PDF lo tendrá, pero una pregunta un poco más a medida es cómo cambia la interpretación del modelo a la pregunta en función de cómo está dispuesta la información en el gráfico. Cómo afecta la componente visual. Si, por ejemplo, ciertos elementos aparecen señalados por flecha, como un proceso en secuencia, están relacionados con la forma, o hay un gráfico afecta los colores, las formas, hace como una simulación de la misma información, pero dispuesta de forma diferente, de manera que la interpretación puede ser distinta si la carta. A lo mejor, no sé, el PDF no está hecha medida para eso, pero a lo mejor una prueba más adelante puede ser la capacidad que tiene el modelo de interpretar la parte visual. Sí. Se podría hacer perfectamente, hacer esas variaciones de... Tú dices como de cambiar elementos muy sutiles, ¿no? Para que se quede... Sí. ¿O es una composición, una cosa dentro de la otra? Eso en principio lo sacaría sin problema, porque como he visto es capaz de sacar estas relaciones. Sí que si tú quisieras que fuera un poquito más específico para ese caso en particular, en el PROM del sistema se le podría especificar y decir, oye, presta detalles a temas como la forma del orden y tal. Os voy a enseñar el PROM del sistema que vais a ver que está súper genérico, para que veáis
¿vale? El prompt del sistema está aquí. Espérate, vamos a verlo. ¿Vale? Actualmente le tenemos puesto You are an expert AI assistant specialized on analyzing image and answering user query. Está súper genérico, pero en base a esto, ¿vale? Pero en base a esto tú le podrías contar misas, ¿vale? Para que fuera mucho más concreto para el caso de uso. Viendo al final de la conversación, a lo mejor quizá para lo que dice que con estas cosas se ha hecho una GPU gorda para hacer procesos. A lo mejor se puede aprovechar para, primero, extraer la información relevante, toda la información de un PDF, pero sin prompt, es decir, iterar sobre cada página del PDF para extraer la información relacional del texto más las imágenes, como la que la pedido acá en la primera, creo que el prompt era como descríbeme lo que encuentres en tal página, ¿no? O sea, es que antes de esto, el procesamiento... Mira, fíjate, ya que me lo pregunta, lo voy a enseñar aquí. Hay otra... Mi idea era extraer toda la información del PDF y eso usarlo en un contexto para un prompt, ya más sencillo, ya generar esto, bueno, sí, si tú quisieras diseñar un prompt específico para este tipo de dominio o lo que fuera, ¿sabes? No Pues, me refería a eso. Me refería no te entiendo entonces. Digamos que el proceso de encontrar respuestas a ciertas preguntas en base no solo a un PDF, sino a varios, tendría como dos fases. Una primera fase de lectura del PDF y extracción de información visual y textual, y una vez que la tienes en forma solo texto, lo utilizas con un contexto, o sea, comparte un contexto junto a una pregunta. Claro, pero eso es lo que ha subido la base de datos, ¿vale? Es que están separadas las dos fases. Espérate, voy a poner la diapositiva que puse antes. Espérate, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Aquí, nosotros en la demo estamos aquí, ¿vale? Que es lo que hemos hecho esto. Pero todo el proceso previo de antes se ha hecho aquí, que es otra fase diferente. Lo que pasa es que no es buena práctica ponerlo todo monolítico para mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, se podría hacer un poco más dinámico si tú quisieras, pero sí que tardaría más tiempo, porque tendría que hacer desde cero, digamos, el coger el PNG imagen o lo que sea, hacer el procesamiento. Si quieren, no lo guarden en la base de datos, me guardo la información en disco, memoria o lo que sea y después lo uso, ¿vale? Pero la manera más eficiente de hacerlo sería así. Esta pipeline de procesamiento por un lado y la pipeline de uso por otro lado. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer, como tú dijeras antes, que tuviera una capacidad de hacer un resumen de todo, o ciertas páginas, pues a lo mejor no proceso página por página, sino que hago un tensor en este caso, donde este componente de aquí pues fuera todas las páginas, ¿sabes? O por secciones, ¿vale? Eso sí puede. Sí, vamos, está relacionado un poco con lo que quería decir, o más realmente es una idea, ¿no? Que no sea una pregunta realmente. Me refiero que yo lo que veo que hay, o sea, tratar PDF puede ser muy heterogéneo, o sea, más texto, más como una única imagen, está muy bien para sacar, digamos, un ruto para la información, o cual es generalista, pero después, como tienes un sistema en el que puedes obtener la información de cada página, pues simplemente con un mismo prompt, es decir, devuélveme la información que se encuentra en esta página. Y ese mismo prompt lo ejecuta para cada página de forma sistemáticamente. Obtiene la información de cada página. Sí, se puede. Como metadata es lo que ha capturado, ¿verdad? Lo que ha capturado exactamente, y ahora toda esa información que ya es mucho menos espacio, o sea, el contexto está bueno, sí, eso también se podría hacer. Eso sería como usar una fase inicial de procesamiento de imágenes, hacer un resumen en texto y después ese texto hacerlo con el sistema de embedding más tradicionales y montar. Vale, sí, se podría decir, pero habría que ver si el resumen, o sea, si el resumen que te genera
creas como una especie de OCR. Ah, un sistema de búsqueda híbrido, ¿no? Para que, ¿vale? Vale. Tenemos OCR por un lado, haciéndolo como él dice, porque tiene los datos en texto, y por otro lado tiene la imagen, y ahora ya lo puede pedir de los dos sitios, y cuando tira del texto y de la imagen. Sí, a eso sería, habría que crear, que es lo que le decía adelante. Ahora sí te he entendido, perdón, estaba... habría que crear en la base de datos vectorial cada estructura de puntos doble, ¿vale? Para que pudiera admitir tanto embedding de texto en este caso como el embedding de eso. Y se puede paralelizar. Ya lo estás haciendo, o sea, ahora mismo le he hecho una consulta textual sobre una información multimodal que ya tiene imagen y texto y te está respondiendo. Claro, pero aquí lo que pasa es que el texto que yo le meto aquí va al mismo espacio este. Que este espacio no es el que yo saco con el OCR, ¿vale? Pero los tokens de salida, o sea, la respuesta de salida, es la que yo después ya utilizo de entrada a la segunda fase, junto a un ramo. O sea, que yo ya no dejo de utilizar esta primera fase y con la salida que te ha devuelto, que ya es el texto que yo he visto ahí en la consola del core, ¿no? Sí. Pues ese texto concatenado con todas las páginas lo inyecto como contexto junto a un prompt para otro modelo. Ah, bueno, sí, eso se podría usar si tú, por ejemplo, quisieras hacer un fine tuning para digamos, tener un dataset de respuesta de texto en este caso. Fine tuning es más costoso. Yo creo que Sí. con contexto, Bueno, sí. tiene la ventana de contexto que tiene que darle para combinar toda la información, pues ya está. Y si no la puedes limitar, es decir, oye, dame una respuesta que no supere tal cantidad de palabras. Sí, eso se puede hacer. Yo utilizo un prompt, como mucho, que tengo una duda de un prompt de una frase o una palabra concreta, para que esté un poco ajustado. Y luego tener resumen, sí. Se puede hacer. Pero sería más eficiente extraer el contexto, creo yo, sin necesidad de lanzar query, ¿no? Al modelo. O sea, que directamente extraiga el contexto del documento. Lo tienes en memoria y luego se hace lo que dice de usar ese contexto para utilizarlo en otro sitio. Pero no has dicho que se extrae el contexto mediante lanzando de la query. Sí. Yo omito el paso de lanzar la query, sino que extrae el contexto y se almacena. Pero hacer una query para que traiga el contexto. No, se puede extraer el contexto sin lanzar el query. Directamente del espacio de se puede almacenar el contexto de un documento sin la necesidad de lanzar una query. Realmente ya cuando tú haces esto, aquí, de manera un poco esotérica, porque son números, pero aquí está toda la información ya de esa. Sí. Luego se puede... Lo que está diciendo, al introducir la base de datos vectorial, la representación de todos los cuadrantes de la rejilla, de todas las páginas del PDF, ya está ahí lo que dice el concepto. Pero yo digo pasarlo a un vector de token. Eso tiene que pasar de una entrada y salida por un modelo que te devuelva esas palabras. O sea, ese espacio vectorial no lo puedo inyectar yo, por ejemplo, a un chat. No, Pero la respuesta que ha dado en el le tienes que hacer la decodificación a texto y después sacarlo. ¿Qué pasa a palabras? Del espacio multinacional a palabras. O sea, si lo que quieres es lanzarle query, sí, pero lo que yo me refiero es que puedes obtener, o sea, tú puedes tener memoria contexto sin necesidad de lanzar una query. Sí, porque está guardado de forma numérica, de forma vectorial. Programáticamente sí, no para hacer el query directamente, pero sí. Metadatos. Y los vectores. Sí, ya. Vale. Ok. Vale, nos hemos pasado ya un poquito de hora, ¿vale? Son las 8:30. ¿Hay más preguntas o...? Dime. Sí. Lo que el problema es manejar esa cantidad ingente de datos para eso necesita la tarjeta gráfica y la cantidad ingente de memoria. ¿O cuál es el punto de No, son dos partes diferentes. O sea, estando aquí, cuando yo proceso estas páginas, ¿vale? Las subo a la base de datos vectorial y obviamente yo más páginas suba, más memoria va aquí. Pero esta parte de aquí
es totalmente aislada a los modelos. Una vez que ya el procesado y que los tensores para cada una de las páginas, ahí es donde se utiliza toda la capacidad de procesamiento. Cuando yo estoy comparando mi vector de query con los vectores del tensor, es cuando estoy utilizando la capacidad de procesamiento exactamente. Esa es la pregunta. Vale. O sea, es lo que decía. Mi query con lo que yo he obtenido, Sí. estoy utilizando la tarjeta gráfica o cuando estoy analizando la página para generar el tensor. No, la tarjeta gráfica la estás usando cuando tienes algo que analiza imágenes. En este caso, aquí sí usas la tarjeta gráfica, ¿vale? Aquí, porque ya la imagen que tú sacas de aquí viene para acá, ¿vale? Sí que es verdad que estos modelos, los de Colwen, por la naturaleza de procesamiento de imágenes que tiene, pues también hay que ponerlo en la GPU. Pero, de hecho, si nos venimos al código aquí, vas a ver una cosa. Espérate, que responde un poco esa... Mira aquí, ¿ves? Cuando lo tenemos que pasar a Hudran, el embedding de las imágenes, ¿vale? Hay que hacer este paso que es CPU, porque la base de datos, la base de datos vectorial esta, espérate, no va con GPU, ¿vale? Va con un proceso de CPU. Si tú lo quieres hacer más rápido, habrá que hacerlo en un multihilo, que se llama, ¿vale? Pero digamos que las cosas van aisladas unas de otras. Entonces, aquí lo que más GPU consume, sin lugar a dudas, es este, ¿vale? Porque tiene que hacer la operación bruta sobre la imagen que está sacando. No sé si he contestado... Yo lo había entendido al revés. Pensaba que el procesamiento y el vector se genera a partir de la imagen y que entonces el tensor ya tenía toda la información. Pero lo que hace es después buscar la imagen. Eso es. De hecho, voy a abrir la base de datos vectorial para que tú veas, espérate. Para que tú veas... Sí, espera. Va a tenerlo ahora. Más fácil, espérate un momentito. Vale. Aquí, por ejemplo, este es un punto, ¿no? El primero que está aquí. Es de la página 154, ¿vale? Y tiene asociado estos metadatos, ¿vale? Entonces, cuando yo lanzo una pregunta que fuera relativa a la página 154, lo que va a encontrar es este vector de aquí, que si quieres te enseño cómo es. Es una monstruosidad, pero... Son los famosos metadatos que hablábamos antes. Ahí solamente ves, vale, pero tú le puedes añadir todo lo que quieras por todas las páginas. Y eso mejora mucho Mira. el sistema energético. ¿Vale? Esto es como la información numérica que representa ese. Matri de total. ¿Vale? Entonces, el proceso es cuando mi vector de pregunta tiene que ver con la página 154, que voy a ver cuál es, que no me sé cuál es. Espérate. Pues le pregunto sobre risk-based cybersecurity, lo que sea, ¿vale? Entonces, el primer paso sería, la pregunta en texto se codifica a ese espacio numérico que ha visto ahí, por similaridad lo encuentra y ahora lo que hace es que esto que está aquí, que es la ruta absoluta a la imagen, es lo que saca. Y de todas las imágenes que yo tengo en una carpeta, en local, o si lo haces en AWS, pues lo guardarías en un bucket o lo que sea, me saca esta ruta. Y esta ruta abre la imagen y ya es lo que le pasa al Vision LLM. Hasta ahora. Va en dos fases.
O sea que ahí lo que me interesa sacar de esta primera parte de la comparación por los tensores es esta ruta, que es la que tiene la imagen. Y ya sobre esa imagen es la que después hace el análisis, aparte con la query que yo le he mandado. ¿Vale? Que sería lo que se ve. Que sería lo que se ve aquí, ¿vale? La query de usuario mía va a este espacio, se convierte en tensor, búsqueda de similaridad, saca la ruta de la imagen, la abre, la pasa al LLM y aparte la bifurca aquí también para que entre al modelo de visión, para que ya conteste lo que sea sobre esa imagen. Sí, que procesa la imagen cada vez que le hace una pregunta. Si tú le haces 4 preguntas sobre la misma imagen, la procesa 4 veces, ¿no? Eso es. No, no es que la procesa una vez ya la tiene y le pregunta. ¿El qué? Yo lo que estaba entendiendo era que eso lo guarda en la base de datos, ¿no? Eso es. Y ya la imagen entonces no le haría falta para nada, ¿no? Pero lo vuelvo otra vez, No, otra vez con la imagen otra vez. pero es que, o sea, si tú... Vamos por partes. A ver. No, mira. Es que lo que admite el Vision LLM, que está aquí abajo... Espérate, aquí no. Lo que admite el Vision LLM es un JPG o un PNG o lo que tú quieras, ¿vale? Que es esto de aquí, que es lo que me ha incrustado aquí. Entonces tú, al modelo de gema, no le puedes pasar ese tocho de... Eso es, ese tocho sirve para poder encontrar efectivamente la imagen que a ti te interesa. Que es lo que después va al modelo de gema o el que sea, al llama o... La imagen que me interesa es prefiero una página, ¿no? Sí. O un trozo de la imagen dentro de la página. No. O sea, cuando yo hago esta query, aquí, ¿vale? Viene aquí, como hemos explicado. Ahora encuentra un punto, hay 150, pero podría haber 5.000, 6.000 o los que tú quieras, o 80.000 como en nuestro caso. ¿Vale? Y ese punto... Claro, lo que tiene de interesante ese punto de los 70.000 diferentes es que tiene asociada la ruta de la imagen que a mí me interesa, para que después se haga el análisis posterior por el modelo de visión. Sí. Si más adelante resulta que crea un modelo de visión que pueda aceptar directamente los tensores, pues ya no hará falta hacer este proceso, sino que ya podríamos enchufar una cosa con la otra. Pero hasta la fecha no. O sea, es que esto realmente no tiene que ver una cosa con la otra. Me refiero, son dos inventos que están totalmente separados entre sí. Lo que pasa es que ahora pues se ha visto que se puede encontrar esta utilidad para poder vincular uno con otro para mejorar el RAG, ¿no? que es lo que estamos diciendo. Pero tiempo al tiempo, que ya lo inventarán también, o alguien lo desarrolla. ¿Vale? No, una cosa que pasa en este sector, que yo lo hablo con él, es que a lo mejor yo este mes estoy trabajando en una cosa, el mes que viene sacan otra y le digo, Juan, esto se ha quedado yo obsoleto. Claro, hay que hacer otra cosa. Es un poco por la velocidad de los avances, ¿no? El tema. Vale. Sí que es verdad que inventan muchísimas cosas nuevas que son basura. ¿Vale? Que después tú las testeas, ves eso y dices, no... Sí, es difícil también distinguir un poco el grano de la paja. Muchas veces, en tema de RAG hay un montón de procesadores de PDF, de no sé qué, te pones a probarlos y la mayoría, o sea, incluso los de pago, o sea, de servicios de pago, nosotros hemos probado y que realmente, o sea, la calidad es muy baja, no es para nada. Pero bueno, sí que es verdad que es eso, hay mucho hype, mucha herramienta, muchas startups y luego es difícil identificar realmente dónde está el valor y dónde está la herramienta que realmente funciona, la tecnología que casi el tiempo es dedicarlo más a encontrar realmente lo que funciona y lo que funciona bien con respecto al resto, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una cosa perfecta ni mucho menos, pero oye, probándola va decente a día de hoy.
a lo que... ¿Ya? ¿Ya? Vale. Sí. Hay todavía cervecitas, una Coca-Cola. Lo que quiere todo el mundo es Sí. una cosa nueva, llevarla a lo que conoce. ¿Te Juan, das cuenta? aquí, espera. Espera un momentillo que esto va. Ahí están grabando, aquí.